Hola amigos de YouTube y mis queridos suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión es un video de leyendas tlaxcaltecas, ya que de nuevo volvimos con todos los ánimos. Esperamos que les guste. Sin más, los dejamos con esto. Leyenda de San Miguel del Milagro. Y una historia que nos cuenta sobre los tlaloques, esos seres que acompañaban a Tlaloc, la deidad de la lluvia entre los antiguos mexicanos, y la asociación de ideas con la frase llover a cantarazos. Otra más nos da la idea del arcángel San Miguel asociada con los cerros. Si juntamos un concepto con el otro, entendemos que San Miguel, celebrado el 29 de septiembre, en plena temporada de lluvias, y Tlaloc, que se pensaba moraba en los cerros, forman un sincretismo que se manifiesta con claridad en una población de Tlaxcala, próxima a Cacaxtla, en donde, se dice, ocurrió una milagrosa aparición. En el lugar de San Bernabé, colonia del curato de Santa María Nativitas, haciendo en una procesión un indio que se llamaba Diego Lázaro de San Francisco, se le apareció el soberano arcángel San Miguel, dice en su narración el padre Florencia, S.J. Esta aparición ocurrió el año de 1631, dando origen a un santuario llamado de San Miguel del Milagro en el hoy estadio de Tlaxcala. Lic. Don Pedro Salmerón fue el primero en registrar la noticia del prodigio, así como el culto que suscitó y los primeros intentos de construir el santuario, en un relato de la aparición cuya copia existe en el Archivo General de la Nación, entre los papeles de don Lorenzo Boturini. Más tarde, el padre Nierenberg comentó de nuevo el milagro y, finalmente, hacia 1692 se imprimió en Sevilla la narración de la maravillosa aparición que hizo el arcángel San Miguel, escrita por el padre Florencio S.J. por orden del ilustrísimo señor Fernández de Santa Cruz, y que es el mejor de los tres relatos sobre la tradición y santuario de San Miguel del Milagro. Posteriormente han tratado el mismo asunto diversos autores, como lo hace don Genaro García en su biografía de don Juan de Patafox y, por último, en el número 51 de la revista Hoy, en febrero de 1938, Eduardo Enrique Ríos publicó, sobre dicho tema, un artículo acompañado de varias fotografías del santuario. Todos los cronistas refieren, con mayor o menor amplitud, como el año de 1631, se apareció el arcángel San Miguel al indio Diego Lázaro, revelándole que en un sitio próximo, en el fondo de una quebrada del cerro, se encontraba una fuente de agua santa o milagrosa que tenía virtud de sanar a los enfermos. Diego Lázaro hizo tal revelación del conocimiento de las autoridades civiles y eclesiásticas y, tras de algunos tropiezos y contrariedades, el ilustrísimo señor don Gutiérrez Bernardo de Quirós, entonces obispo de Puebla, ordenó se iniciaran las averiguaciones correspondientes. La primera fue diligenciada por don Alonso Herrera, canónigo de Puebla, el mismo año de la aparición. Después, el ilustrísimo señor don Juan de Palafox y Mendoza se interesó mucho por el prodigio ocurrido en su diócesis y ordenó una segunda información el año de 1643, con mayor cuidado y detenimiento que la anterior y abundantes declaraciones y testigos de todas calidades. Una tercera información fue encargada por el Cabildo Sede Vacante, hacia 1675, recibida por el juez vicario del obispado y dos canónigos del mismo, y llevada a efecto por el doctor don José Salazar Barona, quien era entonces bastronero de la Catedral de Puebla. Desde los primeros días que sucedieron al milagro, la fuente descubierta fue muy visitada, y se empezó a rendir culto allí a San Miguel, mas no fue posible construir desde luego templo alguno, tanto porque lo quebrado del terreno aumentaba mucho el costo de cualquier construcción, como porque aun sin tales dificultades, los pobres recursos de los vecinos no alcanzaban para obras de tanta importancia. Por ello, en un principio, no pudo hacerse más que poner una imagen de San Miguel en un hueco hecho a mano en la misma quebrada. Poco después se hizo en Díaz Alto de la Barranca una pequeña ermita con techumbres de paja, y más tarde esa ermita se reconstruyó con mayor solidez, poniéndole su techo de vigas y terrado, pero ya no en lo alto sino en el fondo de la propia barranca, en el mismo lugar del manantial. Por entonces tampoco el pozo del agua santa había sido arreglado y se encontraba casi en su estado primitivo, solo que cada vez aumentaba su diámetro por la tierra que constantemente le extraían y la cual, junto con la propia agua, era aplicada a los enfermos. Cuando la ermita se reconstruyó abajo del cerro, quedó la fuente dentro de ella arrimada al altar del santo, dice Salmerón, cubierta con una como puerta levadiza, de suerte que el sacerdote que celebraba estaba sobre la fuente.
el ilustrísimo señor don Gutierre Bernardo de Piros había muerto desde 1638 y, para sustituirlo, fue designado don Juan de Palafox y Mendoza, quien, a pesar de que llegó a México en 1640, no pudo hacerse cargo de su diócesis sino 3 años más tarde, cuando dejó sus puestos de virrey y arzobispo de México. Don Pedro Salmerón fue el primero en registrar la noticia del prodigio, así como el culto que suscitó y los primeros intentos de construir el santuario, en un relato de la aparición cuya copia existe en el Archivo General de la Nación, entre los papeles de don Lorenzo Boturini. Más tarde, el padre Nuremberg comentó de nuevo el milagro y, finalmente, hacia 1692 se imprimió en Sevilla la narración de la maravillosa aparición que hizo el arcángel San Miguel, escrita por el padre Florence C.J. por orden del ilustrísimo señor Fernández de Santa Cruz, y que es el mejor de los 3 relatos sobre la tradición y santuario de San Miguel del Milagro. Posteriormente han tratado el mismo asunto diversos autores, como lo hace don Genaro García en su biografía de don Juan de Palafox y, por último, en el número 51 de la revista Hoy, en febrero de 1938, Eduardo Enrique Real publicó, sobre dicho tema, un artículo acompañado de varias fotografías del santuario. Todos los cronistas refieren, con mayor o menor amplitud, como el año de 1631, se apareció el arcángel San Miguel al indio Diego Lázaro, revelándoles que en un sitio próximo, en el fondo de una quebrada del cerro, se encontraba una fuente de agua santa o milagrosa que tenía virtud de sanar a los enfermos. Diego Lázaro hizo tal revelación del conocimiento de las autoridades civiles y eclesiásticas y, tras de algunos tropiezos y contrariedades, el ilustrísimo señor don Gutierre Bernardo de Piros, entonces obispo de Puebla, ordenó se iniciaran las averiguaciones correspondientes. La primera fue diligenciada por don Alonso Herrera, canónigo de Puebla, el mismo año de la aparición. Después, el ilustrísimo señor don Juan de Palafox y Mendoza se interesó mucho por el prodigio ocurrido en su diócesis y ordenó una segunda información el año de 1643, con mayor cuidado y detenimiento que la anterior y abundantes declaraciones y testigos de todas calidades. Una tercera información fue encargada por el Cabildo Sede Vacante, hacia 1675, presidida por el juez vicario del obispado y 2 canónigos del mismo, y llevada a efecto por el doctor don José Salazar Barona, quien era entonces racionero de la Catedral de Puebla. Desde los primeros días que sucedieron al milagro, la fuente descubierta fue muy visitada y se empezó a rendir culto allí a San Miguel, mas no fue posible construir desde luego templo alguno, tanto porque lo quebrado del terreno aumentaba mucho el costo de cualquier construcción, como porque aun sin tales dificultades, los pocos recursos de los vecinos no alcanzaban para obras de tanta importancia. Por ello, en un principio, no pudo hacerse más que poner una imagen de San Miguel en un hueco hecho a mano en la misma quebrada. Poco después se hizo en 10 alto de la barranca una pequeña ermita con techumbres de paja, y más tarde esa ermita se reconstruyó con mayor solidez, poniéndole su techo de vigas y terrado, pero ya no en lo alto sino en el fondo de la propia barranca, en el mismo lugar del manantial. Por entonces tampoco el pozo del agua santa había sido arreglado y se encontraba casi en su estado primitivo, solo que cada vez aumentaba su diámetro por la tierra que constantemente le extraían y la cual, junto con la propia agua, era aplicada a los enfermos. Cuando la ermita se reconstruyó abajo del cerro, quedó la fuente dentro de ella arrimada al altar del santo, dice Salmerón, cubierta con una como puerta levadiza, de suerte que el sacerdote que celebraba estaba sobre la fuente. El ilustrísimo señor don Gutierre Bernardo de Piros había muerto desde 1638 y, para sustituirlo, fue designado don Juan de Palafox y Mendoza, quien, a pesar de que llegó a México en 1640, no pudo hacerse cargo de su diócesis sino 3 años más tarde, cuando dejó sus puestos de virrey y arzobispo de México. Los habitantes de Tlaxcala se atemorizaban al cruzar el antiguo puente, pues se cuenta que por allí transitaba el charro negro y el nahual. Cuando el sol se ocultaba y el poblado desaparecía entre la penumbra, los habitantes de Tlaxcala se atemorizaban al cruzar el antiguo puente colorado, pues se cuenta que por allí transitaba el charro negro y el nahual, ambos personajes de leyendas urbanas. Los moradores tenían la creencia de que en ese lugar, donde pasa un caudal de aguas provenientes de la Malinche, se aparecía un jinete en busca de almas. Además, una especie de brujo o ser sobrenatural que tenía la capacidad de tomar forma animal.
Personas mayores aseguran haber visto a uno de estos seres al anochecer, tiempos en los que se carecía de energía eléctrica y de construcciones habitacionales. También, narran que por este puente, originalmente construido de ladrillo y piedra, huían los revolucionarios y bandoleros para esconderse en la montaña, esto sucedido a principios del siglo pasado. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, autoridades locales en curso modificaron la estructura con la finalidad de ampliar el paso vehicular de la calle Lauicole, antes registrada como calle de la Barranca. Actualmente es de acero, pero conserva su color característico. Ya cuenta con alumbrado y es un lugar muy transitado. Lo anterior hizo que las supuestas apariciones quedaran en el olvido y, lo que en el pasado fue un sitio al que se acudía con gran temor por la noche, ahora es considerado una zona como cualquier otra. El Puente Colorado fue construido originalmente de ladrillo y piedra en el año de 1860. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, si les gustó denle manita arriba y suscríbanse que nos ayudaría mucho. Los que les quiero pasar a comentar es que tomaremos unos apodos para los vídeos. Dejen en los comentarios qué apodo les gustaría que nos pudiéramos Monse y yo. Sin más nos despedimos, adiós.